Hola, amigos de El Olivo, somos familia. Un gusto siempre estar con ustedes en este estudio de la porción semanal de la Palabra de Dios. Mi nombre es José Antonio Moreno y en esta ocasión vamos a ver el estudio número 26, el estudio semanal número 26. Y aquí nos va a tocar la escritura de Levítico capítulos 9 y 11. Estrictamente es Levítico 9:1 a Levítico 11:47. En el idioma original de la Biblia, en el hebreo, a esta porción se le llama Shmini, que significa octavo. Es una porción muy pequeña, pero no por ello no deja de ser poderosa, porque es la palabra de Dios y ella nos revela a Jesús, nuestro Señor. Shmini, como les decía, significa octavo y lo toma el nombre, esta porción, la porción octava, ¿sí? es el estudio 26, pero se llama octavo, este estudio, Shmini en hebreo, de las primeras palabras de esta porción. Voy a dar lectura a Levítico 9, versículos 1 y 2. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Yo le voy a recomendar, amigo, que usted tenga a la mano su escritura y haya leído previamente estos dos hermosos capítulos para que podamos encontrar lo que el Señor quiere enseñarnos en esta ocasión, en este estudio semanal de la Palabra de Dios. Pues bien, como les decía, este estudio se llama octavo y toma su nombre de esa primera frase donde dice en el día octavo. Moisés llamó a Aarón y también llamó a los ancianos en el día octavo. ¿Por qué será que la Escritura habla y nos dice en el día octavo? ¿Por qué tenía que decir que era en el día octavo? 8 días después de ¿qué? Bueno, pues Aarón y sus hijos, es decir, el sacerdocio ya conformado, fueron preparados durante toda esa semana, durante 7 días, para poder ministrar delante del Señor, conforme a las instrucciones para los sacrificios, que de manera general se les dio a todo el pueblo. Moisés instruyó a todo el pueblo respecto de sus sacrificios, pero a los sacerdotes se les instruyó de una forma detallada. El sacerdote tenía que saber detalles más allá de lo que sabía el grueso de la población. Y entonces, a partir del octavo día, comenzarán a ofrecer los sacrificios. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo a Aarón en esa ocasión. Así que el octavo día representa un nuevo comienzo. Eso es lo que representa. En el material adicional que tenemos para este estudio, usted puede escribir allí que el octavo día representa un nuevo comienzo. El número 8 en las Escrituras resulta ser muy importante. Y cada vez que lo vemos no podemos dejarlo pasar desapercibido. Hay otras cosas importantes que Dios quiso que ocurrieran en el día octavo, en un día octavo. Por ejemplo, en Levítico 12:3 nos habla de la circuncisión de los varones. Tenían que ser circuncidados al octavo día. De hecho, se menciona con claridad en los evangelios que la circuncisión de Jesús fue precisamente al octavo día de su nacimiento. Otra cosa importante que sucedía al octavo día es que cuando un animal tenía 8 días de nacido, ahí se le consideraba ya apto para los sacrificios. Obviamente estamos hablando, ¿verdad?, de vacas, de becerros, de cabras, y esto lo encuentras en Levítico 22:27. Es decir, los primeros 7 días el animal, aunque fuera destinado para los sacrificios, los primeros 7 días que había nacido ese animal no era considerado apto, tenía que cumplir los 8 días para entonces sí ser apto para ser llevado a los sacrificios. Otra cosa importante que Dios quiso que ocurriera el octavo día, se le llama el día de la gran alegría. El día de la gran alegría. Hay fiestas bíblicas, la última de ellas es la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot.
Y esta fiesta se celebra durante 7 días, pero el octavo día Dios quería que se celebrara con una gran alegría. De hecho, se le menciona como el día de Simchat Torah. Y para todos los que ya saben qué es Simcha, bueno, estarán entendiendo, ¿verdad? Que Simcha, recordemos, significa alegría, la alegría de la Torah, la alegría de las Escrituras. Es decir, el octavo día era el día en que el pueblo de Israel, después de la fiesta de los tabernáculos, se alegraba más fuerte que nunca para gozarse en que Dios les había concedido su instrucción a través de su palabra. Otra cosa importantísima que sucedió en un octavo día, nada más y nada menos, está registrado en Marcos 16:9, precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesús. El Evangelio nos dice que fue el primer día de la semana, pero todos sabemos que el primer día de la semana es lo mismo al octavo día. Aquí es donde el 1 y el 8 se juntan para cerrar un ciclo de un nuevo comienzo, un ciclo de principio y fin, porque Jesús es principio y fin de todas las cosas. Él tenía que haber resucitado, pero exactamente el octavo día, que viene a ser el primero de un gran nuevo comienzo. El número 8 existe en muchas otras partes en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que Noé y su familia fueron 8 personas las que comenzaron de nuevo en la tierra después del diluvio. Otro aspecto es que existen, por ejemplo, 8 resurrecciones adicionales, o sea, aparte de la de Jesús. Ejemplos de ello tenemos al hijo de la viuda de Sarepta, esta resurrección llevada a cabo por Dios a través del profeta Elías. También está el hijo de la mujer de Sunem, también por el mismo profeta. Jesús fue obviamente el campeón de las resurrecciones, ¿verdad? Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro. Nadie más resucitó a tantas personas como nuestro Señor Jesús. En fin, son 8 resurrecciones, además de la de Jesús, las que aparecen en la Biblia. Existen otros puntos más que por falta de tiempo y espacio dejaremos para otro estudio. Pues bien, esta porción de las Escrituras, amigos, nos habla de varias cosas. Nos habla de un fuego de gloria, ¿verdad? A diferencia de la porción pasada, esta nos va a hablar de un fuego, pero de un fuego de gloria. También nos va a hablar de un fuego, por decirlo así, un fuego amigo y también de un fuego enemigo. Terminaremos el estudio hablando de el silencio que procede o que precede de estos fuegos. Bueno, pues vamos a ver el fuego de gloria. Levítico 9:4 dice así: asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolaréis delante del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. ¡Qué promesa tan grande! Si usted supiera que Dios se va a aparecer a usted en este día y le pidiera un sacrificio, le pidiera que usted hiciera algo, un tiempo, que apartara un tiempo para orar, para estar con Él, ¿usted lo haría? ¿Usted estaría con Él? ¿Cuál es nuestra expectación cuando nosotros vamos al encuentro del Señor? Cada vez que vamos a orar, muy temprano en la mañana o al mediodía o en la noche, ¿cuál es nuestra expectación? El día de hoy iba a ser importante. Dice Moisés que el día de hoy se aparecerá a ustedes. Dice también Levítico 9:6, entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor, hacedlo y la gloria del Señor se os aparecerá. Es hermoso que el libro de Levítico nos enseña cómo, después de presentar un sacrificio, el Señor quiere aparecerse. Pero estudiando estas escrituras podemos ver detalles claros acerca de las condiciones necesarias para que esto suceda. Moisés le pide a Aarón, su hermano, que ofrezca varios tipos de sacrificios. Ya lo hemos visto en otros estudios. Tenía que presentar un sacrificio tipo olá y uno jatá. Recordemos que hay 6 tipos diferentes de sacrificios que nos muestra el libro de Levítico, ¿verdad? Que ya estudiamos. Y ellos tenían que presentar de este tipo de sacrificio. Un olá, un sacrificio de olor fragante que se quemaba por completo, y un sacrificio jatá, que era en propiciación por el pecado. En esta ocasión, no solamente porque comenzaban
los sacrificios ahí en el tabernáculo del Señor, sino que Dios mismo se aparecería. Por si no fuera importante el inicio de los sacrificios, todavía además de esto, el Señor quiso aparecerse en esa primera ocasión. La pregunta es ¿cómo se iba a aparecer? Sería obviamente una manifestación gloriosa de fuego. A esta manifestación gloriosa del versículo 6 que Dios prometió, se le llama la gloria del Señor. Es decir, cuando el fuego descendió del cielo y quemó el holocausto, y quemó la ofrenda jatá, y quemó todas las demás ofrendas que fueron puestas allí, a eso se le llamó la gloria del Señor. ¿Por qué es importante esta frase en Levítico? Bueno, porque esto precisamente nos ayuda a entender que el Mesías es precisamente la manifestación del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Recordemos las palabras del apóstol Juan, en Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, en Levítico 9:24 dice así: y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¡Qué momento más hermoso que narra la Escritura! Cuando el líder da indicaciones certeras, cuando el pueblo decide aceptar de muy buena voluntad la palabra de Dios obedeciéndola. Y entonces el Señor se manifiesta en fuego. Así que, si el fuego vino de Dios, pues eso era una manifestación gloriosa, y sí que lo era. Pero si eso fue una manifestación maravillosa, mucho más es la venida de nuestro Señor Jesús. En el lenguaje de la Torá, ver este fuego, ese que descendió en el Mizcán, en el tabernáculo, en el tiempo de Moisés, era como ver a Dios mismo, era ver a Dios mismo. Porque a Dios nadie le ha visto, pero ver bajar ese fuego y quemar el holocausto, era literalmente, podría uno decir, vi a Dios. Las personas que estuvieron allí, podría decirse de alguna manera que vieron a Dios. Bueno, así también es cuando nosotros vemos a Jesús, porque ver a Jesús no es otra cosa sino ver al Padre. Jesús mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, este es el fuego de gloria. Todos queremos, en tiempos de alabanza, en tiempos de oración, en tiempos de reunión, en los tiempos de la asamblea del Señor, queremos siempre que este fuego esté presente. Yo le animo, amigo, yo le insto a que usted busque con todo su corazón, verdaderamente entregarse como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Y que busque usted que el fuego de Dios descienda sobre la congregación. Bueno, pues entonces estamos viendo en este estudio que hay un fuego amigo. Es un fuego que no destruye, es un fuego que llena todo de la presencia de Dios. A este fuego se le conoce en la tradición hebrea que hizo 5 cosas al descender. Por ejemplo, a ese fuego la literatura escribe que rugía como un león que estaba consumiendo el holocausto. También se le describe en la literatura como un sol brillante. Seguramente ha de haber sido un fuego único, no como un fuego que podemos conocer el día de hoy, sino un fuego como ningún otro. También se dice en la literatura que este fuego parecía ser una sustancia sólida, tenía espesor, tenía una presencia. Y también se le menciona, y esto también lo dice inclusive la Escritura, que era capaz de consumir la leña aunque ésta estuviera
totalmente mojada. No sé si esto le esté hablando a usted de algo. Muchas veces nos presentamos, ¿verdad? Como una leña mojada. Yo no sé si usted ha tratado alguna vez de prender un leño verde, ¿verdad? Algo que verdaderamente pues no es apto para prenderse. Este fuego tenía la capacidad de prender inclusive ese tipo de madera. Si usted en alguna ocasión se ha sentido, ¿verdad?, incapaz de recibir la presencia de Dios de esta manera, yo le animo que busque el fuego, pero el fuego amigo, el fuego genuino de la presencia de Dios. Y algo muy interesante que también se menciona es que este fuego no provocaba humo. Usted puede saber obviamente por qué, si usted ha estado alrededor de una fogata o en algún lugar donde se está, por ejemplo, asando carne y sale humo. Ese humo no es agradable, ese humo pues molesta los ojos, no deja ver, hace toser a las personas, pero el fuego de Dios no hacía ninguna de estas cosas. Este tipo de manifestación solo se ve 3 veces en la Escritura. Una cuando nació Sansón en Jueces 13, otra cuando Salomón dedica el templo en Segunda de Crónicas 7 y otra cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18. Debió haber sido algo extraordinario haber presenciado ese fuego en que la gloria del Señor descendía. Pero algo más que nos dice la Escritura que acabamos de leer es que lo que sucedió es que no solamente consumió el sacrificio, sino que toda la gente terminó alabando a Dios con reverencia. Pues ahí tenemos el fuego amigo que nos narra este estudio. Ahora vamos a ver el fuego enemigo. Dice Levítico 10, versículos 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante de Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Dios diciendo: en los que a mí se acercaren, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué hicieron estos varones esto? Esta es la pregunta que nos salta a la vista. ¿A qué se refiere la Escritura con ese fuego extraño? ¿Por qué si ellos entraron a ministrar, por qué sucedió algo que a ellos sí los consumió? Y obviamente esto debió haber sido algo terrible, terrible en ese momento. Hay otra pregunta que también llama la atención. No tanto es la aclaración fuerte y franca que hace Moisés, sino que Aarón, el papá, se quedó callado. ¿Qué haría hoy un papá si en un mismo momento 2 de sus hijos padecieran esto? Pues Aarón se quedó callado. Hay muchas preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Acababan de recibir una instrucción detallada, vimos al principio de este estudio, detallada por parte de Moisés sobre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Así que lo que estos varones hicieron, Nadab y Abiú, lo hicieron con pleno conocimiento. ¿Dónde podemos ver una pista? Porque hay muchas conjeturas, hay muchas especulaciones que los comentaristas bíblicos llegan a hacer sin ningún fundamento. Pero la Biblia se explica sola, amigos. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Si algo no entendemos es porque no la hemos estudiado por completo. O pretendemos muchas veces equivocadamente sacar algo de contexto. No lo hagamos. Vayamos a las Escrituras porque ellas tienen verdaderamente la revelación. En Levítico 9, versículos 10 y 11 dice así. Esta es parte de las instrucciones detalladas que le dio Moisés a Aarón. Le dijo: tú, refiriéndose a Aarón, y tus hijos contigo, refiriéndose entre ellos también a Nadab y Abiú, les dijo: no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Esto ya estaba dicho. Un capítulo antes ya les había dicho Moisés: no beban vino ni sidra para que no mueran.
Continúa la escritura diciendo: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Así que, si nosotros vemos esta cita en el contexto, cuando Nadab y Abiú murieron, y la vemos precisamente en el mismo estudio semanal, que es el contexto mismo de lo que estamos viendo, podemos ver cuál fue la verdadera causa. Hay algunos que hablan aquí acerca de la jerarquía eclesiástica, de la autoridad, hablando muchas veces sin tener la menor idea de lo que están diciendo. La Biblia nos dice exactamente el por qué murieron estos dos hombres, y lo está diciendo aquí. Nadab y Abiú estaban lógicamente ebrios, habían infringido la palabra de Dios que se les acababa de decir, y actuaron precisamente fuera de sus sentidos, alterados precisamente por el alcohol. Aquí vemos a Moisés recordándole a Aarón, su hermano, lo que Dios le había hablado en el Sinaí el día que fue entregada la Torá. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 14 y del 20 al 25. ¿Es esto hoy importante lo que estamos viendo? Porque muchos dirán, bueno, esto pasó en el llamado Antiguo Testamento. ¿Es esto aplicable el día de hoy? Por supuesto que sí. Esa es la misma razón por la cual Pablo les escribió a los Efesios. Y esto podemos tomar cada uno de los creyentes en Jesús el día de hoy para nosotros mismos. El apóstol Pablo dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Amigos, la gloria de Dios, el fuego del Señor, con santidad bendice, pero la gloria del Señor sin santidad destruye. Aquí el fuego sobrenatural de Dios les hizo lo mismo que a los sacrificios, los consumió. Claro que para ellos no hubo expiación. Pues bien, amigos, hermoso estudio el de esta semana. Shmini, octavo, las cosas hermosas y maravillosas de un nuevo comienzo. También estuvimos viendo el fuego de la gloria, el fuego que es la manifestación misma de Dios. También vimos el fuego amigo, aquel fuego que daba la clara presencia del Señor. Pero también vimos el fuego enemigo, aquel fuego que podría decirse celoso de la presencia de Dios y que no admite error de lo que Dios, frente a lo que Dios ha dicho. En todas estas cosas, espero que usted esté viendo a Jesús precisamente. Espero que usted esté viendo a ese hombre que es el nuevo comienzo, el del octavo día. Espero que también usted esté viendo que Él es precisamente el fuego de gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver un aspecto importante en esta ocasión, una reacción importante de una persona. Llama la atención Aarón. Fallecen sus dos hijos, el primero, el mayor, y el segundo. El hecho de que muera un hijo, cualquiera que sea, el primero o el último, es un motivo para un dolor, un profundo dolor. Y vaya que de esto sabe el Padre Celestial. Pero aquí dice que Aarón guardó silencio. Y vamos a hablar de este tema un poco. El silencio no es debilidad. El silencio no es debilidad. Es notable lo que Aarón hizo, porque a pesar de su profunda tristeza, no habló, ni vociferó, ni se quejó, vaya, ni en contra de Dios, ni en contra de nadie. Él se controló, y esto le valió que Dios le hablara directamente a él. Recordemos que solamente hablaba a través de Moisés. Le hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Pero en esta ocasión, debido a ese silencio, a ese control que tuvo Aarón, es que Dios le habló a él. Su silencio fue resultado de una sumisión absoluta a la voluntad de Dios.
A lo mejor usted estará pensando, o sea, ¿Dios quería que murieran? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero también Dios había prohibido estrictamente que los sacerdotes bebieran vino cuando iban a ministrar. Es muy importante que cualquier persona que se precie el día de hoy de predicar la palabra de Dios acuda al llamado en sus 5 sentidos. Acuda al llamado sabiendo a quién está representando en ese momento. Es muy importante que se abstenga de cualquier cosa que altere sus sentidos y que elimine por completo, en cualquier momento, porque es ministro de tiempo completo, elimine en cualquier momento la embriaguez. No puede por ningún motivo estar en estado de embriaguez ni un segundo. Es un error grave para los ministros de la palabra de Dios el estar en ese estado. Ahora bien, Aarón, el padre, se sometió por completo a la voluntad de Dios. ¿En qué se parece esto al Mesías? La Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero, hablando del Mesías. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Usted puede leer esto en Isaías capítulo 53. Cuando proféticamente se refiere a nuestro Señor Jesús, el día que Él fue llevado al madero para morir allí. Jesús guardó silencio. También dentro de la literatura hebrea existe esta frase que dice: el poder de permanecer callado en ciertos momentos de la vida y de la historia es una fortaleza muy importante. ¿Por qué reviste importancia este tema el día de hoy? Bueno, pues porque, amigo, vivimos en un mundo con muchas palabras, por no decir con mucho ruido y mucho sinsentido, mucho ruido sin sentido. Bla, 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 bla. Todo el mundo dice, todo el mundo habla. ¿Sabía usted que cuando usted permanece callado, su sentido del oído se agudiza? Dicho en sentido contrario, si usted permanece habla y habla y habla y habla y habla, su oído se atrofia. Si usted verdaderamente quiere oír a Dios, usted tiene que guardar silencio. Practique esto todos los días. Aparte un tiempo para guardar silencio y buscar lo que Dios dice. Hay gente que no puede estar sin ruido. Siempre está que con la televisión, el internet, el radio, siempre, hasta para dormir quieren música. Pero hay algo muy importante. Hay ocasiones en que necesitamos silencio porque hay poder en el silencio. La voluntad de Dios, la poderosa voluntad de Dios. La palabra, cuando dice que Aarón cayó, o sea, cayó de guardar silencio, cuando Levítico dice y Aarón cayó, esa palabra cayó de guardar silencio es la palabra en hebreo vayidom. Y solamente se menciona en esta ocasión. Aarón vayidom. Aarón guardó silencio. Aarón se cayó. La única otra vez que aparece la palabra vayidom en la escritura es exactamente en Josué capítulo 10, ahí cuando Josué le dijo al sol que se detuviera. Josué le dijo al sol vayidom, que significa detente o haz un alto o cállate. Y el sol se detuvo para decir, de alguna forma el sol dijo, si es que pudiera decir algo, el sol dijo, es la voluntad de Dios, Dios tiene el control sobre mí, yo me detengo. De la misma manera, Aarón se detuvo en sus emociones, se detuvo en sus pensamientos, se cayó para decir, esta es la voluntad de Hashem, Él tiene control sobre mí. Si lo dijo el sol, si lo dijo Aarón, ¿no sería muy bueno que usted en más de una ocasión también lo dijera? Recuerde, la próxima vez que esté usted fuera de control en sus emociones, pídale al Señor, Señor, entréname en vayidom. En el silencio hay poder. Si Jesús no hubiera guardado silencio en ese madero, si Jesús no hubiera guardado silencio en ese camino a la cruz, si Jesús no hubiera tenido ese control y ese poder para salvarle a usted y a mí,
verdaderamente no habría manera de llegar al Padre. Hay poder, hay muchas cosas que usted puede ganar en su vida, lograr, conquistar, cuando usted verdaderamente vayidom, cuando usted guarda silencio y admite la voluntad de Dios. Amigo, que Dios le bendiga. Este fue el estudio Shmini, octavo, de Levítico. Levítico capítulo 9 al capítulo 11. Nos vemos en otra ocasión. Si le gustó el video, le voy a invitar que nos lo haga saber. Que Dios le bendiga, amigos de El Olivo, somos familia.